Martha Graham nace el 11 de mayo de 1894 en Pittsburgh, estado de Pensilvania. En 1911, Martha decide ser bailarina al asistir por primera vez a un espectáculo de danza de la compañía de Roots and Dennis en Los Ángeles. Después de trabajar 7 años en Dennis Young, Martha se marcha. De 1926 a 1927 es profesora de danza de Eastman School de Rochester. Será el primer paso de su independencia y el principio de la larga colaboración con Louis Horst como pianista y director musical. En 1935, Martha es nombrada miembro del Comité Artístico de la Ciudad de Nueva York. En 1937 es invitada a bailar en la Casa Blanca por el presidente Roosevelt. En 1938 se forma la compañía de Martha Graham. Años después da la oportunidad a Hawkins y a Cunningham, quienes eran sus alumnos, de presentar sus propias coreografías. En 1948, Louis Horst se marcha dando fin a su colaboración. Martha, teniendo una fama internacional, es llamada embajadora de la danza moderna americana después de una gira por Europa. En 1955 se crea una fundación artística con repertorio coreográfico de Martha y se crea la primera compañía nacional de Israel, la cual Martha supervisará durante 3 años. En 1960, Martha se inspira en los temas de las tragedias religiosas de la Edad Media y un año después monta su versión de Cleopatra, que será interpretada por ella misma. En 1962, siguiendo el ciclo de las heroínas legendarias, Martha baila la obra Fedra. En 1968, participa en las actividades culturales de los Juegos Olímpicos de México. En 1969, el 20 de abril, será la última aparición de Martha en público. Antes de retirarse, enseña sus papeles a jóvenes bailarinas formadas por ella. En 1973, vuelve a sus actividades como animadora de la compañía. Monta una obra con Margot Fonteyn y Rudolf Nureyev. En 1976, da una gira por Europa, supervisa la Graham School de New York. Cada verano se reagrupa la compañía para realizar algunas giras con la obra del repertorio de Martha Graham. La técnica Graham se enseña en el mundo entero. Con Martha Graham encontramos un real personaje sagrado de la danza, gracias a su carácter y a su voluntad de hierro. Doris Batchelor Humphrey nació el 17 de octubre de 1895 en Oak Park, Estados Unidos. Fue una coreógrafa y bailarina de danza moderna estadounidense. Creció en un ambiente favorable para la eclosión de las aptitudes precoces que manifestó para la danza. Comenzó su formación como bailarina en Chicago, en donde aprendió bailes folclóricos y de salón. Tomó clases de ballet en la escuela Parker y en 1913 abrió una escuela de danza en Chicago que abandonó en 1917 para continuar sus estudios en Los Ángeles, en donde se convirtió inmediatamente en bailarina principal y profesora. Como coreógrafa, ella fue de las pioneras de la danza moderna americana y fue la primera en construir obras no narrativas, haciendo con eso vanguardia en el desarrollo de una verdadera modernidad en la danza. Entre sus danzas temáticas se encuentra la llamada respiración de fuego, el estudio del agua y la nueva danza. Doris encuentra su motor en el concepto de caída y recuperación y lo piensa a partir de cosas muy simples como el paso y el andar corriente. Ella observa que en cada paso existe un tomar el peso y dejarlo caer y extrae de ello que hay un ritmo motor propio de los humanos. Por otro lado, observando la respiración, encuentra el mismo fenómeno. También observa los sentimientos y encuentra que cada emoción llega a un máximo, se agota y cambia. De ello dice que existe un ritmo emocional. Sobre estos 3 tipos de ritmo basa su técnica de caída y recuperación. En su técnica habla de 2 muertes, la del absoluto control del flujo de movimiento y toma del peso, y la del abandono del peso. También establece que el movimiento entre el punto más alto significa que expresa las formas acabadas y bellas que manifiestan en las artes figurativas, y en el punto más bajo se refiere a aquellas manifestaciones artísticas basadas en el ritmo y la pasión. Por lo tanto, se trata de 2 fuerzas creadoras o 2 tipos de energía que utiliza el artista como forma de expresión para plasmar sus anhelos e inquietudes. La técnica Humphrey radican en el sueño de perfección y la necesidad de peligro. Esto genera una danza con gran lirismo propio de la época en la que fue creada.
Charles Edward Whitman Jr. nació en 1901 en Lincoln, Nebraska, y murió en Nueva York en 1975. Inició sus estudios de la danza con Eleanor Frinton en su ciudad natal desde 1920. Para este bailarín, la fuente de movimiento era más interna que externa, recurriendo a acciones naturales como el respirar o el caminar. El trabajo de Whitman quería ser innovador, romper con estilos heredados del siglo XIX y principios del siglo XX. Para él la danza debía ser algo muy cercano a la gente, lo que literalmente bailaran con el fin de darle plasticidad al cuerpo y poder agregar elementos diversos como ciertos aspectos cómicos del cine mudo. Su ingenio, su humor y su destreza en mimo y en movimientos abstractos hicieron de él un bailarín extraordinario y agregaron un toque especial a sus danzas. Con respecto a su técnica, creó un vocabulario basado en la gravedad, manejar un tipo específico de energía, aprovechar movimientos como el caer y el levantarse o estar suspendido. Exploró cómo al ceder ante la gravedad el cuerpo cae, mientras que al oponerse a esta fuerza natural también se podía crear movimiento. También atendió a los movimientos que procedían y proseguían a la caída. De allí surgieron la suspensión, resistencia a la gravedad y la sucesión, desarrollo del movimiento mientras un impulso fluye de una articulación a otra. De este modo, su vocabulario incluía trabajo de suelo, saltos y caídas. Y aunque su técnica no fue lo más personal que aportó, sino sus dotes históricos, las coreografías de Whitman eran muy expresivas y a menudo bastante emocionales. Recorrían el amplio abanico de la comedia a la tragedia, pero siempre en sus obras el componente expresivo era fundamental. En 1920 recibió una beca para pasar el verano estudiando con Dennis y Ted Schoen en la escuela de Dennis Schoen en Los Ángeles. Antes de que hubiera terminado, Whitman fue empleado como bailarín para la compañía de Dennis Schoen. El azar hace que aparezca en una escena junto con Martha Graham en Xochitl, una composición de Ted Schoen, reemplazando al bailarín principal que se había accidentado. En 1928 fundó junto con Doris Humphrey la escuela y compañía de danza Humphrey Whitman, en la que se habría de coreografiar numerosas obras, sus danzas a menudo cómicas y satíricas. En resumen, eran un conjunto de pantomima rítmica. Lester Orton fue un bailarín, coreógrafo y profesor estadounidense nacido en Indianápolis el 23 de enero de 1906 y murió en Los Ángeles el 2 de noviembre de 1953. Es considerado como uno de los pioneros de la danza moderna. Inició sus estudios de ballet en Chicago bajo la tutela de Adolf Bohm. Posteriormente ingresó en la Dennis Schoen para seguir los cursos de técnicas tradicionales japonesas de Michio Ito. Completó su formación en el Heron Art Institute de Indianápolis. Desde joven mostró un gran interés por la etnología, las costumbres y danzas de los indios americanos. Con esta inspiración, Orton comenzó a realizar sus primeros recitales de danza en la ciudad de Chicago entre 1926 y 1927. En 1932 formó el grupo Lester Orton Dancers, con el que hizo su debut coreográfico en Los Ángeles con sus creaciones Voodoo Ceremonial y Kootenai War Dance. En 1943 abrió una escuela y en 1946 su propio espacio escénico, el Teatro Melrose de Los Ángeles, con la colaboración de su alumna Bella Lewinsky. La mayoría de sus coreografías abordaron temas etnológicos tratados desde un punto de vista político, social y racial, como muestran sus creaciones Aztec Ballet, Dictator, The Mind, entre otros. Hoy en día se puede hablar de una escuela Lester Orton. Al comienzo de su carrera, Orton experimentó la influencia de las enseñanzas que había recibido junto a Michio Ito. Profesaba una gran admiración por la técnica de Mary Wigman. Descubrió también a Martha Graham y manifestó un gran interés por los principios de su técnica. Es entonces cuando Lester Orton descubre su estilo de danza, que él combina con una técnica particular. Por lo que concierne al estilo particular de Lester Orton, resulta muy difícil definir sus trazos principales. La técnica particular consiste en utilizar cada parte del cuerpo, incluida la cara, incluso los ojos y la boca. Una exploración lógica que no debe ir nunca al encuentro del músculo. Su enseñanza se caracteriza sobre todo por la ejecución, al comienzo de cada clase, de un trabajo en posición de pie denominado Deep Floor Vocabulary. Orton otorga una importancia primordial al trabajo de los pies y sus articulaciones. Solo después de este ejercicio preliminar, en posición de pie durante 10 minutos, se puede comenzar el trabajo en el suelo, habiéndose calentado cada músculo del cuerpo progresivamente.
Cada ejercicio preconizado por Orton y destinado al trabajo de una parte determinada del cuerpo recibe un nombre particular concerniente a su anatomía. La práctica de estos ejercicios le llevó a una gran fluidez del movimiento.